hemos oído hablar acerca de la gran comisión, pero en realidad es la gran omisión. Hace algunos años en la ciudad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, dedicaron el edificio de correos más sofisticado del mundo. Habían invertido millones y millones de dólares en construir este edificio. Tenía la última técnica, las conexiones de internet, todo lo necesario, y la ciudad de Pittsburgh estaba muy orgullosa de ser la primera en el mundo de poder tener un edificio así. Y finalmente llegó el día de la inauguración y el alcalde de la ciudad vino y todas las autoridades y algunos invitados, habían artistas, un concierto, todo lo que sucede con una fiesta tan importante como esa. El alcalde había escrito una carta y iba a ser el primero en mandar una carta a través de ese correo. Era una carta a su mamá. Y se hizo toda la ceremonia, todo lo que tenían que hacer, las cámaras de televisión, la prensa, la radio, todos presentes. Y finalmente llegó el momento culminante cuando el alcalde tenía que poner esa carta en el buzón. Y se acercaron al lugar donde debía de existir ese buzón, pero en el apuro para poder dedicar ese edificio, se habían olvidado de poner un buzón. Entonces, cuando el alcalde va para mandar su carta, no tiene por dónde enviarla. Un pequeño descuido, una cosa tan pequeña, un pequeño detalle echó a perder todo ese tremendo edificio. Un pequeño detalle es la mosca que echa a perder el perfume, son las pequeñas zorras que echan a perder la cosecha. Un pequeño detalle transforma la gran comisión en la gran omisión. Y cuando una iglesia pierde el espíritu de la gran comisión, pierde el sentido de su existencia. Del Señor Jesucristo en Mateo 9 leemos las siguientes palabras que Él dijo, los versículos del 35 al 38. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y más adelante en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, una iglesia que no tiene una visión para misión se transforma en una iglesia egoísta y pronto se ha de secar y ha de morir. Pierde la sed de comisión y se transforma en una omisión. Pierde la sed de convicción. Es la convicción de que todos somos pecadores y todos necesitamos un Salvador. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En otras palabras, todos necesitamos a Cristo. Pablo lo dijo muy bien escribiendo a Romanos en el capítulo 10, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí hace 4 preguntas retóricas el apóstol Pablo. Dice: ¿cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y quiero decirles que el crecimiento de la iglesia cristiana en el mundo es mayor que el crecimiento de otras religiones. Todos dicen que el Islam está invadiendo el mundo, y puede ser. Ellos están creciendo a un promedio de 2,7% anual, lo mismo que los hindúes y budistas y otras religiones orientales.
pero el cristianismo está creciendo a 6,9% anual. Crece 250 veces más rápido que todas las otras religiones. 180,000 nuevas iglesias se han de establecer durante este año 2018. Somos parte de un movimiento mundial que trae la última cosecha a los graneros. Entonces, tiene que haber una convicción en nuestras vidas, no solamente en nuestra congregación como congregación que somos, sino en nuestras vidas mismas. Y convicción es algo por lo cual yo estoy dispuesto a morir. Mi comisión es algo por lo que yo estoy dispuesto a vivir. Mi convicción es lo que yo estoy dispuesto a morir. A mí no me pueden quitar mi convicción sin quitarme la vida. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en su nacimiento virginal. Yo creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo creo que Él fue sepultado y yo creo que al tercer día Él resucitó otra vez. Y yo creo que pronto ha de volver otra vez. Y usted me puede discutir, puede darme todos los argumentos que le dé la gana, pero no me puede quitar mi convicción. Y mi convicción es de que si tú no recibes a Cristo como tu Salvador personal, tú vas al infierno. Es mi convicción, yo sé que es así. Y por eso tengo que compartir vida eterna con los demás. Pero a pesar del crecimiento de la iglesia, que es el mayor en la historia de la humanidad, realmente no estamos haciendo un impacto en la población mundial. Todos sabemos que hay 7,000 millones de personas que viven en este planeta. 7,000 millones de personas que se levantarán de sus camas hoy e irán buscando café a tientas. ¿Dónde está mi café? De estos 7,000 millones, 2,000 millones son cristianos, lo que nos deja un déficit de como 5,000 millones de personas que todavía no conocen a Cristo. Yo creo, como usted también cree, estos 5,000 millones de personas están camino al infierno en esta mañana. 5,000 millones es un número que no podemos comprender. Para poder ilustrar cómo son 5,000 millones, debemos hacer una fila empezando desde esta plataforma que dé la vuelta alrededor del mundo, una fila india. Tiene que dar la vuelta alrededor del mundo 37 veces para que podamos tener a todos los habitantes o los 5,000 millones de personas que están perdidos. Yo me levanté esta mañana con 5,000 millones de personas diciendo: ¿cuándo va a llegar a mí el evangelio? Y especialmente esta mañana yo me levanté con ese sentimiento y comencé a examinar mi vida. Yo sé que estoy en el último tercio de mi vida. Ya he vivido la gran parte de mi vida, ya la he vivido. Me quedan pocos años más en la que yo puedo ser útil. Y comienzo a hacer un examen, comienzo a examinar lo que he hecho en mi vida. Y siempre me quedo con esa duda, ¿no? ¿De qué sirve mi vida? ¿Por qué? Porque debo de hacer algo que es significativo para que pueda llegar a esta cantidad de personas que todavía no conocen el amor de Dios. Entonces yo les hago una pregunta en esta mañana: ¿qué es lo que a usted le fascina? ¿Qué es lo que le consume? Tal vez si usted es joven es ese juego de video que está ahí todo el día con el ordenador jugando. Tal vez es estar chateando con los celulares, los portátiles. Tal vez le gusta viajar por el mundo y conocer Europa y conocer Asia y qué sé yo. Porque ¿sabe lo que pasa? Que el enemigo sabe cómo transformar comisión en omisión, y lo hace fácilmente, lo hace todos los días. Nos adormecemos, me sucede, cambia mis prioridades, me hace creer que realmente no es necesario que yo siga predicando. No es necesario porque me hace creer que en realidad el infierno no existe. Blaise Pascal, famoso matemático del siglo XVII, dijo en cierta ocasión: es mejor creer en el infierno y descubrir que no existe, que no creer en el infierno y descubrir que sí existe. Y créame, estos 5,000 millones están camino a una eternidad en el infierno. Recientemente leí una historia que me conmovió mucho.
Un hombre que se despertó en medio de la noche por el ruido de una alarma. Él había recién comprado una alarma de esa que detectan humo en las casas, y todavía ni siquiera la había sacado de la bolsa de plástico, pero igual funcionó, y esa alarma lo despertó. Despertó a su esposa y salieron corriendo de la casa y vieron que el techo estaba en llamas. Se dio cuenta de que sus 3 hijos no estaban con él. Entró en la casa en llamas y encontró a su hija escondida en un closet, en un ropero, y tuvo que sacarla literalmente por los pelos, a la fuerza, sacarla de esa casa. Y volvió a entrar en la casa a buscar a sus 2 hijos y tropezó con el de 6 años que estaba tendido en el suelo. Y como pudo lo levantó y lo sacó de la casa, que ya se estaba cayendo. Sus lentes de contacto se habían derretido dentro de sus ojos por el calor del incendio. Sus pulmones estaban dañados por el humo. Intentó incorporarse para salvar al que quedaba dentro. Ciego y casi sin poder respirar, a gatas, arrastrándose, trató de entrar otra vez a la casa, pero se desvaneció y se quedó tirado a la puerta de la casa mientras esa casa era consumida por el fuego. Y el que escribía ese artículo hizo un comentario al final y dijo: bueno, 2 de 3 no está mal. Salvó a 2 de sus 3 hijos. Y eso me hizo pensar mucho y me hizo enojar mucho con el autor de ese artículo. ¿Cómo que 2 de 3 no está mal? Yo tengo 3 hijos. ¿Cuál de los 3 yo estoy dispuesto a que muera en un incendio? Tal vez uno puede decir, bueno, que pierda uno no pasa nada, todavía quedan 2. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que ese que lo pierdo es mi hijo. ¿Estoy dispuesto a perder a Bruno? O tal vez Ítalo. O tal vez mi hija. Tal vez estoy dispuesto a perder a mi hija. Desde luego que no. ¿Por qué? Porque es mi hijo, es mi hija. Y yo he de hacer todo lo posible, he de ir hasta el último aliento para salvar a mis hijos. Y Dios tiene 2,000 millones y uno dice, pero ¿no es eso suficiente? No, porque los 5,000 también son sus hijos y no quiere que mueran en el incendio, en el fuego del infierno. Porque la voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Esta comisión no ha terminado. Tenemos mucho más que hacer. Que haya algo en mí que me empuje a evangelizar, a llegar al necesitado, a no quedarme sentado sobre mis propias manos. Y la segunda C de esta comisión es el cómo, de qué manera, qué método. Y hay miles de métodos, pero pienso que el método utilizado por el apóstol Pablo es tal vez el más eficaz. Es el método más simple. Él no tenía ningún equipamiento, no tenía ningún, pues ni internet, ni libros, ni nada de eso. Solo tenía sus pies. Y por eso dijo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Él caminó de ciudad en ciudad, de Berea a Tesalónica, a Corinto, a Éfeso, a Iconio, a Filipos, a Atenas, a Troas, a Mileto. A todo lado fue caminando, y mientras caminaba de un lado a otro, escogía a hombres idóneos para discipularlos. El método de Pablo era un hombre. En todas esas ciudades escogía a alguien. En Troas escogió al doctor Lucas. En Tesalónica escogió a Aristarco. En Listra escogió a Timoteo. Sabemos de 18 hombres que Pablo escogió para evangelizar y les dijo, quiero que caminen conmigo, vengan conmigo. Donde yo voy quiero que ustedes vengan, me vean. Quiero modelar lo que es ser un apóstol. Quiero que seamos un equipo, quiero que lo hagamos juntos. Y estos 18 terminaron siendo como hijos de Pablo, eran hijos espirituales, obviamente. Y este es el método apostólico para llevar a cabo la gran comisión.
Pablo llama a Timoteo mi hijo amado. No era su padre biológico, pero entraron en una relación en la que él, Timoteo, se transformó en su hijo. Y podía entender el corazón de Pablo. Y en cierto modo heredó el ADN del apóstol, ¿no? Cuida de él espiritualmente como si fuera su propio hijo. Timoteo mira a Pablo como su mentor, como entrenador. Absorbe las ideas, absorbe la visión, habla igual, tiene la misma visión, permite que el Padre lo corrija. Y Timoteo terminó pastoreando la iglesia más grande de ese momento. Se dice que la iglesia en Éfeso, bajo el pastorado de Timoteo, llegó a tener 50,000 miembros. Pero no hubiera sucedido sin un padre como Pablo. En 2 de Timoteo 2:2 nos describe el método de Pablo. Él nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo no tenía una denominación que lo apoyara, no tenía oficinas, no tenía internet. Todo lo que tenía era hijos. ¿Tiene usted un hijo? ¿Hay alguien que lo esté siguiendo? ¿A quién sigue usted? Porque hay aquellos que siguen a un teleevangelista que ni siquiera conocen, que predica en Hong Kong o en donde sea, en las Filipinas. ¿Está usted siguiendo a alguien a quien usted está escuchando en la radio? ¿O está siguiendo a alguien que usted leyó un libro en algún momento y usted sigue a esa persona? ¿Cuál es el ADN espiritual que usted tiene? ¿Con quién camina? ¿A quién observa? ¿Con quién habla? ¿Quién lo corrige? ¿Quién le puede aconsejar? ¿En quién puede usted refugiarse? ¿A quién puede usted llamar esa noche oscura de su vida? Y Cristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos la comisión, tenemos el cómo, nos falta el cuándo. Hace pocos días recibí un email que me mandó un amigo que fuimos juntos a la universidad, y él fue de misionero a la India. Y me dice que llegando a una aldea perdida en el norte del país, donde nadie había predicado el mensaje del Evangelio, del amor de Dios, él comenzó a compartir, y una mujer recibió el mensaje y le preguntó: ¿hace cuánto tiempo murió Jesús por mí? Y él le dijo: pues no sé, hace unos 2,000 años. Y ella preguntó: ¿por qué tardaron tanto en traernos esta noticia? Hace 2,000 años Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. No tardemos en llevar el mensaje a otros. 2,000 años después hay 5,000 millones de personas que todavía no conocen el amor de Dios. La tercera C es la C de cuánto. Y quiero hablarles por unos instantes de dinero. Tenemos convicción, comisión, tenemos cómo, tenemos cuándo y ahora cuánto. Cuando uno encuentra el hombre adecuado, entonces el cuánto no es tan difícil. En 22 de los países europeos de hoy, la población de personas que profesan nuestra fe es menor al 1%. Menos del 10% de la población del continente europeo va a la iglesia una vez al mes. En Islandia no hay ningún menor de 25 años que siga a Cristo. Alguien dijo que Europa está espiritualmente exhausto. En todos los países europeos se ha notado un descenso en asistencia a las iglesias. Aún la Iglesia Católica declara que una pérdida del 6% anual, aún en ceremonias significativas como el bautismo de un niño. La Iglesia Católica está vendiendo sus iglesias y catedrales y se están transformando en mezquitas, en nightclubs, en centros sociales, en clínicas. Los gobiernos de Europa están quitando todos los símbolos religiosos en los lugares públicos. Es un continente sorprendente y muy necesitado. Y Dios nos quiere bendecir a nosotros,
para que después seamos nosotros de bendición. Tenemos la comisión, salvar a las personas del incendio, del fuego. Tenemos el cómo, el método. El método es una persona. Y sabemos el cuándo es ahora. Y Dios nos ha de dar el cuánto para que podamos dar ese paso de fe y llegar a los demás. En esta mañana Sharon y yo estamos aquí porque nuestra iglesia en Santiago de Chile levantó una ofrenda. En una sola ofrenda hicieron fue suficiente para pagar todos nuestros gastos, para que podamos venir a Europa, pudiéramos estar en Canarias y luego ir a un país que todavía no tiene una iglesia establecida. Hay pequeños grupos, pero no hay una iglesia establecida. Hace ya muchos años el Señor puso en mi corazón el deseo de ver algo en el pueblo, la ciudad, el país de Andorra. Y creo que en este último tercio de mi vida, en estos últimos años de mi vida, todavía tengo la fuerza para hacerlo. Y entonces ellos entendieron la visión, vieron que todavía hay esa voluntad en nuestros cuerpos y esa fuerza para poder llevar a cabo esta misión. Y ofrendaron, fue una sola ofrenda y fue más que suficiente, fue muy generosa. Y por eso estamos hoy aquí. Alguien ofrendó para que podamos estar y podamos ir a Andorra. Pero sabe, alguien ofrendó para que usted pueda estar aquí. Usted está en este templo porque alguien dio una ofrenda. El año 1974 fue uno de los más difíciles de nuestra vida. Habíamos recién terminado nuestra misión en Bolivia, volvimos a Estados Unidos. Yo no podía encontrar un empleo. Pronto tuvimos que dejar el lugar que estábamos arrendando. Mi cuñado nos prestó su garaje para que pudiéramos vivir allí. En vez de aparcar su vehículo dentro del garaje, pusimos una cama, un par de muebles, y ahí era donde nosotros vivíamos. Sin baño, sin luz. Para ir al baño teníamos que ir a su casa. Bruno era un bebé pequeño, todavía en pañales. Y finalmente Sharon pudo conseguir un empleo en una tienda vendiendo ropa. Y para mí eso era una vergüenza muy grande porque nunca en mi vida pensé que mi esposa me iba a mantener. Yo estaba desesperado, hablaba con Dios, trataba de encontrar una iglesia para pastorear, un lugar, un trabajo, cualquier cosa. Nada se abría. Era fines de ese año y fuimos a la iglesia un domingo en diciembre del 74 y entramos a la iglesia como siempre hemos hecho, pero esta vez me atrajo las fotos que tenían en la entrada de la iglesia. Eran fotografías de misioneros en distintos países del mundo. Y comencé a mirarlo, a ver si reconocía a alguno de ellos y qué sé yo. Y repentinamente vi una foto que atrajo mi atención. Y el Señor me habla en ese instante y me dice, quiero que le mandes una ofrenda. Y yo miré esa foto y dije, no lo conozco, no sé quién es. Quiero que me mandes una ofrenda. De hecho, ni siquiera conozco ese lugar, no sé dónde está ese país. Y me dice, quiero que le mandes una ofrenda. Y yo le decía, Señor, pero no puedo mandarle a este otro misionero, a él lo conozco. Está en Bolivia, está en Argentina, qué sé yo, no recuerdo dónde. A él lo conozco. Y él me dijo, y era algo claro. Yo sé que fue solo milésimas de segundo, pero lo estoy explicando cómo sucedió. Pero él dijo, no, quiero que le mandes una ofrenda a este misionero. Okay. Y me dice, y quiero que le mandes todo lo que tienes. Bueno, no teníamos mucho, pero habíamos ahorrado algo de dinero porque queríamos alquilar un lugar propio. No era mucho dinero. Y le digo, ¿todo? Todo. Y ahí mismo escribí un cheque y vacié nuestra cuenta y mandé esa ofrenda. Y tuve que dar explicaciones después a mi esposa de que por qué no había dinero en la cuenta. Y ella me miraba un poco así, de lo que nos faltaba, ¿no? Y pasaron algunos meses y creo que era el mes de marzo del
75, cuando un día me despierto y le digo, Sharon, creo que tenemos que ir a la universidad donde graduamos, siento que tenemos que ir allá. Y subimos a un coche que teníamos y la distancia era de como 3 horas de camino. Y llegamos a la universidad y estaba tratando de estacionar en algún sitio y de repente digo, ¿sabes qué? Vayamos a la oficina de misiones de la universidad y así podemos hablar con el jefe de misiones y tal vez nos invite a almorzar. Y fuimos al estacionamiento, al aparcamiento de la oficina de misiones y miro antes de salir del coche y veo que el jefe de misiones me está haciendo así. Y le digo, mira, nos está saludando. Y después me di cuenta que no era así, sino que era así. Ven. Ok, salgo del coche y voy hacia allá, subo las escaleras a la oficina y lo veo que está llorando. Y lo miro y digo, ¿qué pasó? Y él está temblando así, me dice, hay una llamada telefónica para ti. Digo, ¿para mí? ¿Quién sabe que yo estoy aquí? Nadie sabe que yo estoy aquí. Ni siquiera mi cuñado sabe, porque nos escapamos temprano por la mañana sin decirle nada a él. Me digo, ¿aló? Dice, hola, Ítalo. Sí, ¿con quién hablo? Mira, tú no me conoces, pero me llamo Antonio Giordano.